Tengo conmigo a Eli Feinsack, economista, consultor y empresario, liberal, demócrata y libre pensador. Muy buenas tardes, Eli. Muy buenas tardes, Evelyn. Muchísimas gracias nuevamente por la invitación, ahora en nuevo horario. Muchas gracias. Es a las 3 de la tarde usualmente, y hoy teníamos previsto que fuera a las 4, pero estos dos equipazos se fueron a tiempos extra, ¿verdad? Se fueron a tiempos extra, jugaron más o menos como Saprissa anoche a no meter goles, ¿verdad? Entonces. Pero últimamente todo es culpa de Saprissa. Bueno, yo soy morado, pero últimamente los políticos dicen que todo es culpa de Saprissa. Yo no sé, yo no los he oído. Sí, yo vieras que sí los he escuchado. Yo los he oído decir que todo es culpa de nosotros, ¿verdad? ¿De los políticos? No. Los políticos tradicionales dicen que es culpa de los ciudadanos, ¿verdad? Somos muy tontos y no entendemos las grandes cosas que ellos están haciendo, como por ejemplo esa unidad de análisis de datos. No, dirás que no la entendemos. Y voy a leer acerca de un artículo publicado en La Nación, de tu autoría, del 19 de febrero, un párrafo que no pasa, no termina de ser absolutamente temporal. Dice: las últimas semanas han sido horribles para la pobre gallina. La gallina es la gallina de los huevos de oro, que es este bello país en donde vivimos. Los gallos, los pollitos y hasta para los zorros del corral. El desempleo alcanzó su quinto trimestre por encima del 11%, con una lectura del 12.4%. La tasa de desempleo abierto registró su peor nivel en varias décadas. El déficit financiero proyectado por el propio gobierno es un 62%. Cerró el año en un 7% del PIB, el más elevado que ha sufrido el país en las últimas 9 administraciones. Más grave aún, el déficit primario, que debía caer según las proyecciones del Banco Central y el Ministerio de Hacienda, pasó del 2,3% del PIB en el 2018 al 2,8% en el 2019. Y si todo esto es horrible, digamos que esta noticia con la cual amanecimos el lunes, ya venía anocheciendo el domingo, de la unidad de datos de Casa Presidencial, todavía nos crea un sinsabor peor. Así es. Y de lo que yo sostengo en ese artículo básicamente es que se ha dado una secuencia de eventos que han ido minando la confianza del sector privado, ¿verdad? Tanto, cuando hablo del sector privado me refiero tanto a las personas como consumidores, como a los empresarios, que al final de cuentas son los que esperamos que inviertan su capital en el país y creen empleos, ¿verdad? Y se había venido percibiendo un cierto, una tendencia a la restricción de ciertas libertades individuales, de ciertos derechos de los ciudadanos, que los venían defendiendo con argumentos de seguridad nacional, de la necesidad de combatir la evasión, ¿verdad? Entonces habían dicho extinción de dominio. Extinción de dominio básicamente quiere decir que un funcionario puede tomar posesión de los activos de cualquier ciudadano con la sola sospecha de que está involucrado en actividades ilícitas o de que esos bienes provienen de o han sido usados en actividades ilícitas. Con la sospecha, sin la intervención de un juez y sin que haya sido demostrado en un juicio que en efecto esos activos provienen de actividad delictiva. Y entonces decían que estamos perdiendo la lucha contra el narcotráfico y por lo tanto hay que darle esas herramientas a las autoridades. Después vino el ministro de Hacienda a decir que él necesitaba eliminar el secreto bancario. Bueno, en Costa Rica a veces la gente se confunde. Hace, no sé, 25 o 30 años en Costa Rica teníamos un régimen de secreto bancario bastante amplio, ¿verdad? Robusto. Muy robusto, donde efectivamente la información financiera de las personas era confidencial. Eso ya no es así. No cualquier persona puede abrir las cuentas de un ciudadano, pero cualquier autoridad con indicios suficientes de que hay algo ilícito ocultándose en esas cuentas, le solicita a un juez y la ley dice que el juez tiene 5 días para resolver. Entonces es un mecanismo bastante ágil de poder abrir las cuentas bancarias, o sea, eliminar el secreto bancario.
Cuando el ministro viene y dice que él quiere eliminar eso, ¿qué tenemos que entender? Que quiere brincarse al juez. Él quiere otra vez funcionarios administrativos, no judiciales, teniendo acceso a la información de cualquier ciudadano. Y Evelyn, recordemos lo que ha sucedido en este país. Las cosas que los funcionarios que se supone que tienen que custodiar información, más bien la utilizan erróneamente. Recordemos el caso de Keylor Navas hace un par de años, que resultó que ciertos funcionarios del Ministerio Público, para entretenerse, se metían a investigar las cuentas bancarias de Keylor Navas sin ningún motivo, sin ninguna sospecha de delito, sin autorización judicial. Recordemos el video que circuló también de la persona que se había metido una yuca por el fondillo, ¿verdad? Sí. Bueno, ese video nunca debió circular. Eso, o sea, si hay algo privado y confidencial de esa persona, los motivos que hayas tenido para hacer esa tontera son de él, pero eso nunca debió circular. Y si circula es porque un funcionario hospitalario encuentra muy gracioso violentar por completo la privacidad de la persona. Entonces, no podemos estar confiando tan alegremente en que los funcionarios van a resguardar nuestra información. Te voy a dar algunos de los argumentos que han dado los voceros de gobierno con respecto a esa unidad para hacer yo la contraparte. La primera es que la información de cada una de las instituciones estaba tan desarticulada que era necesario crear una unidad que articulara todos esos datos privados. La segunda, que esos datos que ellos dan fe, que podemos estar tranquilos de que esos datos no tienen nada que ver con nuestro estado de salud, nuestras cuentas bancarias, es decir, nuestros datos más privados. Otra de los argumentos que se han utilizado es la siguiente, que todos los países del mundo cuentan con una unidad de datos, y citaron, inclusive creo que fue la viceministra de la presidencia, Silvia Lara, en un programa aquí en Colombia, cita Inglaterra, que existe, que ya tiene un país como Inglaterra, cuenta con una unidad como esta. Mire, si las entidades están desarticuladas, esto no es muestra de la necesidad de crear esta unidad en la presidencia. Lo que muestra es una presidencia débil que no logra articular a sus representantes, que son los ministros y los presidentes ejecutivos, ¿verdad? Ahora, no hay ningún problema con crear una unidad de análisis de datos, no hay ningún problema, por el contrario, deberíamos de alegrarnos de que el gobierno utilice los datos para determinar tendencias, para detectar problemas, para poder formular política pública basada en evidencia y en ciencia. Hasta ahí estamos muy bien. El problema es, uno, para desarrollar política pública, yo no necesito conocer la situación personal de cada ciudadano. Yo no necesito saber, mi caso, yo tuve cáncer hace 3 años, ¿ok? Yo como político no necesito saber que un ciudadano llamado Eli Feinstein tuvo ese cáncer. La caja lo sabe, o el hospital donde yo haya ido lo sabe, y está en el expediente médico. El funcionario público, para hacer política pública, lo que necesita saber es cuántas personas tienen o han tenido linfoma folicular como el que yo tuve en los últimos 5 años o en los últimos 10 años. ¿Cuántos de ellos son hombres? ¿Cuántos de ellos son mujeres? ¿De qué edades son? ¿Cuánto tiempo han vivido después del diagnóstico? Etcétera. Pero nadie necesita saber si la persona que tuvo eso se llama Eli Feinstein o se llama Perico de los Palotes. Tener acceso a esa información confidencial, la única persona que necesita saber eso es el doctor del paciente, claro, ¿verdad? En la presidencia de la República nadie necesita saber cómo se llama el paciente que tuvo esto, o cómo se llaman los 1,500 pacientes que tuvieron eso. Necesita saber cuántos son, de qué edades, de qué sexo, a dónde viven, qué hábitos tienen. Entonces,
El hecho de que en el decreto se haya puesto que se le iba a otorgar acceso a información confidencial es lo que hace que uno empiece a sospechar. No hay necesidad de eso. Segundo, es un asunto de diseño o de arquitectura institucional. Mideplan es un ministerio que está para coordinar la labor de otros ministerios. Sí. Es un ministerio con una función técnica, a diferencia de la Presidencia de la República, que es una institución eminentemente política, ¿verdad? Y entonces, si salud tiene unas bases de datos y transportes tiene otras bases de datos y el AIA tiene otras bases de datos y cada institución pública del país tiene bases de datos y están atomizadas, entonces uno puede centralizar en Mideplan sin información que identifique a las personas. Solo información agregada. ¿Qué quiere decir agregada? Bueno, que si yo tengo 1.500 pacientes de linfoma folicular, yo lo que necesito es conocer ese agregado, ¿verdad? Entonces, sin información que permite identificar a las personas, en Mideplan podrían hacer eso con una visión eminentemente técnica del asunto. Cuando esto se pone no solo en Casa Presidencial, Evelyn, esto se pone directamente al servicio del presidente de la República, ni siquiera del ministro de la Presidencia. ¿Pero para qué? Bueno, es lo que yo le pregunté al presidente en un video que yo saqué. ¿Desde cuándo Casa Presidencial decide a dónde se pone un hospital, cuándo hay que abrir una escuela, a dónde va una parada de buses o a dónde hace falta un semáforo? Esa labor no le corresponde a la oficina del presidente de la República. Para eso está precisamente Mideplan y cada una de las entidades, ¿verdad? Porque si la política pública es para definir a dónde poner hospitales, realmente usted no necesita información del MOP ni de los bancos para saber a dónde poner hospitales. Usted necesita información de la Caja y del Ministerio de Salud. De todo esto que ha venido pasando en las últimas semanas, que estás catalogando como horribles, si hacemos un recuento en los últimos 3 meses, ¿qué es lo peor que nos ha pasado como costarricenses? ¿Esto? Decía yo que veníamos observando una serie de medidas que las venían justificando con ¿cómo se llama? Extinción de dominio en aras de la seguridad, de la lucha contra el narcotráfico. Pero todas tienen que ver con nuestra privacidad. Voy ahí. Extinción de dominio en aras de la seguridad. Secreto bancario en aras del combate a la evasión. Todo tiene que ver con violaciones a la privacidad y la intimidad de las personas, pero lo venían justificando de esa manera. De pronto aparece la Unidad Presidencial de Análisis de Datos con derecho a acceder a información confidencial de las personas. Y ahí ya no hay justificación. Ya no hay justificación. Y ahí es cuando yo creo que la ciudadanía se despierta y se da cuenta de que lo que venían era cerrándonos el círculo alrededor de nuestra libertad, hasta que nos damos cuenta de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos y nos damos cuenta que ese círculo ya nos estaba ahorcando, ¿verdad? ¿Y qué tal si nos dicen, bueno, pero el que nada debe, nada teme? Bueno, esa es la excusa de siempre. El que nada debe, nada teme. ¿Qué debía a Keylor Navas cuando le investigaron eso? No, nada. Nada, bueno. ¿Y qué tiene que temer Keylor Navas? Que ahora hay 25 funcionarios judiciales que conocen sus finanzas, que las divulgaron, que hacían chistes con eso, que hacían memes con eso, y que esa información en las manos incorrectas puede resultar en una amenaza para Keylor Navas, un secuestro de algún familiar o lo que sea, ¿verdad? Por eso es que la información financiera debe de ser absolutamente confidencial, excepto en casos justificados cuando hay indicios claros y evidentes de que hay una actividad delictiva. Nos dice Roxana Soto, lo peor de todo, lo que pasa en Costa Rica es que no hay culpables. Eso es terrible, se permite la impunidad. Y es verdad, o sea, aquí no hay culpables. Pueden haber acusaciones ante la fiscalía, pero en realidad... Ya vimos que hoy milagrosamente los servidores de Casa Presidencial se cayeron. Para cuando la fiscalía llegue a investigar ahí, no se va a encontrar las computadoras, no se va a encontrar los datos, lo que hayan vea qué curioso, ahí. Vado Web dice, me importa saber por qué doña Emilia Navas no hace nada con respecto al Poder Ejecutivo. Ella está incumpliendo con los deberes, se ha tardado mucho. Bueno, no tengo comentario al respecto, porque yo no sé qué está haciendo doña Emilia Navas. No, eso es muy confidencial. Tengo entendido que sí, que ya ordenó abrir una investigación. El problema con todo esto es que pasan tantos días que para cuando lleguen
cuidado, ya no existe la evidencia de lo que sea que haya pasado. Y Evelyn, yo quiero hacer una aclaración muy importante. Sí. El tema de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos, con ese derecho que se quería arrogar de acceder a la información confidencial de las personas, lo grave, Evelyn, no es lo que ya hayan logrado investigar o si ya cometieron delitos. Lo grave es la intención. Y aún si los agarramos a tiempo y no les dio tiempo de hurgar en las finanzas de nadie o en la vida privada de nadie, aún si no tuvieron tiempo de cometer el delito, la mera intención es absolutamente preocupante y es algo que un país con una democracia liberal como la nuestra no debe permitir. Estas son cosas que pasan en países con regímenes autoritarios o totalitarios, no en Costa Rica. Aquí te dice Luis Elizondo: don Eli, lo saludo, lo admiro mucho, pero a mí me da miedo que este tema más bien sea utilizado con fines políticos. Ya está siendo Recordemos que estamos a año y medio de la campaña electoral y no sería justo, por más preocupante que es lo que se haga con nuestros datos confidenciales, que de esto se haga un tema político o muy bien politiquero. Ya está siendo utilizado por el presidente de la República. El presidente de la República fue el primero en decir que esto había salido a la luz porque la campaña política ya arrancó. Y me parece que es un acto de cinismo monumental por parte del presidente decir eso. Quisieron meterse en la vida privada de cualquier ciudadano costarricense, de todos los ciudadanos costarricenses. Quisieron hacerlo. Y si eso no es lo que querían hacer, o si el presidente cree que eso no es lo que querían hacer, yo lo invito al presidente a que revise el comportamiento de los muchachos que formaban la Unidad Presidencial de Análisis de Datos. ¿Quiénes eran? Yo no los conozco, Evelyn, pero Alejandro Madrigal, el otro Andrés, no me acuerdo qué apellido, y Diego Fernández. En especial Alejandro Madrigal. Es una persona... ¿Ellos son asesores del presidente? Son funcionarios que, a diferencia de... Es que tenemos derecho de saber quién puede manejar nuestros datos. Bueno, yo creo que es que ni siquiera sabemos quiénes son los asesores del presidente. Yo no los conozco. Yo creo que ningún medio le ha preguntado al presidente cuáles son sus asesores, enséñeme la lista. Muy buena ¿verdad? Pregunta. Entonces yo no sé si son asesores del presidente, pero ciertamente son funcionarios que trabajan directamente en la oficina, para la oficina del presidente. O sea, de gente que tiene acceso directo al presidente. Alejandro Madrigal, que fue linchado públicamente por todas las razones equivocadas. Sí. Por su preferencia sexual, por sus preferencias políticas. A mí eso no me importa, ese no es problema mío. A mí lo que me importa es lo que él estaba haciendo en la Unidad Presidencial de Análisis de Datos. Y el comportamiento de Alejandro Madrigal en redes sociales es el de una persona fanática, violenta verbalmente, ¿verdad? Es de una persona que cualquier persona que tenga opiniones diferentes entra, lo ataca, lo ridiculiza, etc. Ya se desapareció de las redes sociales, ¿verdad? Pero esta persona, Alejandro Madrigal, y esto es lo que nos tiene que preocupar, y no su preferencia sexual, esta persona que tiene esa actitud en redes, además iba a tener acceso a datos confidenciales de los ciudadanos. ¿Usted se imagina lo que él podría hacer con esa mezcla de esa actitud y esa información a la que iba a tener acceso? Aquí tenemos a Javier Quiroz Valverde que nos dice: buenas tardes, hoy se descubre que ante consulta de don Rodolfo Pisa como ministro de la presidencia, Mideplan dijo no, y aún así se continuó y estuvo funcionando sin decreto desde mayo del 2018. Muy, muy, muy preocupante. Ciertamente, a ver, que el ministro de la presidencia haya consultado el decreto, yo creo que no es nada malo. ¿Verdad? Creo más bien que es lo correcto. El procedimiento correcto es, hay una unidad de análisis de datos que quiere formalizar su situación mediante un decreto, se lo llevan al ministro de la presidencia, el ministro de la presidencia dice, perdón, vamos a seguir los pasos, vamos a primero solicitarle a Mideplan su opinión, porque en Mideplan hay no sé cómo se llama, un departamento que se encarga de analizar las reformas a la estructura del Estado, ¿verdad? Entonces usted quiere crear una entidad nueva, una oficina nueva, una unidad nueva, tiene que justificárselo a Mideplan.
Entonces, ahí se hizo lo correcto. Mideplan lo rechaza. Don Rodolfo, para cuando lo rechazaron, ya había renunciado, ya no estaba como ministro. El nuevo ministro toma el decreto, se pasa por el Arco del Triunfo el rechazo de Mideplan e igual sigue adelante con esto y lo publica. Ahora, nos preguntan, bueno, pero es que esta oficina ya está detenida, pero los datos están. Bueno, es que yo creo que está detenida en este momento, tampoco sabemos el futuro de la unidad. Está detenida en este momento. Nadie sabe a dónde están las computadoras. El otro día le preguntaron al ministro de la Presidencia y dijo que ni siquiera sabía de quién eran las computadoras, si eran del Ministerio de la Presidencia, si eran de la oficina del presidente, si estos muchachos estaban recolectando estos datos en sus computadoras personales. Nadie sabe, ¿verdad? Y entonces puede ser que de momento el trabajo de esa oficina está detenido, pero que ya haya gente con acceso a bases de datos que no deberían de tener acceso. Y entonces es importantísimo determinar qué información obtuvieron, para qué utilizaron esa información. Puede ser, como decía yo anteriormente, puede ser que solo la utilizaron para formulación de política pública. Pero lo reprochable aquí no es lo que ya hicieron, sino la intención, o por lo menos lo que podían haber hecho con esa información. Esto es, Evelyn, como que uno agarre a un ladrón armado en la casa de uno y lo logre neutralizar, y que uno sepa, porque un colega del ladrón dice que él iba a ir a matar a alguien en la casa para robarse las joyas de la corona, y que el ladrón después de una conferencia de prensa diga, pero yo no hice nada. Yo solo entré a la casa, pero en realidad yo no hice nada. Perdón, pero aquí nos preguntan, ¿estos muchachos tendrán la preparación necesaria para esa labor que hicieron? No lo sé, no lo sabemos. No, por lo que yo he podido ver, Diego Fernández, que era el encargado de esa unidad, y recordemos, Evelyn, cuando se armó el escándalo, la propia presidencia de la República echó al ruedo a dos muchachos, a Alejandro y creo que el otro se llama Andrés. Y a esos fueron a los que les cayó todo el mundo encima. Y al tal Diego Fernández lo mantuvieron calladito, nadie dijo que existía una tercera persona, ¿verdad? Hasta que salió a la luz pública. Diego Fernández es una persona con muy buena preparación. Es estadístico, estudió ciencias políticas, trabajó anteriormente en el Estado de la Nación, sabe hacer el análisis de datos. Ahí no hay, o sea, de su capacidad técnica no tenemos por qué dudar. El otro muchacho, Alejandro, aparentemente se graduó de Economía hace 1 año y medio. Su experiencia laboral es básicamente ahí en Casa Presidencial, ¿verdad? Y el tercer muchacho es todavía más joven y ni siquiera sé qué atestados tiene, ¿verdad? Si yo te preguntara qué es lo que más te importa o qué es lo que más te preocupa de nuestro país hoy, de todo lo que has dicho, lo que escribiste, por ejemplo, en tu artículo La gallina de los huevos de oro, ¿qué sería al día de hoy? ¿Cuál es el rumbo por el que nos quiere llevar el gobierno de la República? Porque ya sumando acciones y sumando eventos, me da a mí la impresión de que nos están queriendo llevar por un rumbo que conduce a cosas que ya otros países han intentado con fracasos rotundos, ¿verdad? Limitar los derechos de los individuos, empezar a vigilar qué están haciendo los ciudadanos. Así han empezado en otros países. No quiero ser alarmista, yo no creo que estamos a punto de convertirnos en Venezuela, pero Venezuela no cayó en lo que está hoy de la noche a la mañana, ¿verdad? Empiezan de a poquito, empiezan a cercenar ciertas libertades en aras de la seguridad y otras cosas, y cuando ya tienen a todo el mundo controlado, empiezan los comités de vigilancia de los barrios y empiezan a sapear a cualquiera que lea el periódico de oposición. O sea, realmente es muy preocupante, y para mí eso, hoy en día eso es lo que más me importa y me preocupa. Y a eso habría que sumarle también, Eli, a ver, en el país
crece el desempleo, ya va por 12.4%, la reactivación económica no aparece por ningún lado, la confianza va decreciendo con todas estas cosas, ya ni siquiera la confianza en nuestros gobernantes, que es básica para una inversión robusta y sana, ya pues se va cercenando. Entonces, todo esto va creándose una bola de nieve muy peligrosa. Así es, y lamentablemente este gobierno está... De por sí ya hay una baja confianza, ¿verdad? Y no se la podemos achacar a este gobierno, porque esto ya viene de varios periodos para atrás. Los costarricenses nos hemos convertido en un pueblo muy escéptico, ya no le creemos nada a nadie. Pero este gobierno está haciendo todos los esfuerzos posibles por terminar de minar lo poco que queda de confianza, ¿verdad? Eli, vos sos presidente del Partido Liberal Progresista. Hace poco sale una publicación en el diario La República que dice que se está formando una coalición liberal, en la cual hay varios nombres: Natalia Díaz, Otto Guevara, Pedro Muñoz, Mario Redondo. ¿Es real esto? ¿Es cierto? ¿Ustedes están organizándose para crear un partido? No. La respuesta corta es no. Esa noticia que salió en La República salió sin consultar a buena parte de los ahí mencionados. Natalia Díaz negó haber tenido ninguna conversación en ese sentido, lo hizo en Twitter. Yo también. Lo único que yo recibí es un WhatsApp de Pedro Muñoz hace más o menos 15 días diciéndome, tenemos que hablar. Y a lo cual yo le contesté, claro, con mucho gusto. No es la primera vez que yo voy a conversar con Pedro Muñoz, como lo hago también con políticos de otros partidos. Aquí dicen que políticos. Ay, qué lástima. Vean, Ay, qué lástima es que, bueno, que en el fondo hay gente que, bueno, que tal vez no vería de mala manera la coalición de un partido. No, la pregunta que me hiciste sí es cierto. Y entonces la respuesta es fáctica, no es de qué es lo que yo quisiera que suceda, ¿verdad? La realidad es, no ha habido, por lo menos que me involucre a mí, ninguna conversación en ese sentido. Yo puedo decir que la última vez que yo me senté a hablar con Pedro Muñoz, frente a frente, con un café de por medio, fue en mayo del 2018, hace 2 años. Él estaba apenas empezando como diputado. Y no hablamos para nada de esto, acababa de pasar las elecciones, ¿verdad? Y la última vez que yo me senté a hablar con Mario Redondo y con Natalia Díaz por separado fue en mayo del 2019. Que hablamos de que si podemos trabajar juntos o qué sé yo, sí, pero no hablamos de formar una coalición, hablamos de tenemos ideales parecidos, tratemos de trabajar en conjunto y ver en el futuro qué sucede. Con Pedro Muñoz no he tenido ninguna conversación en esa dirección. Con Otto Guevara la última vez que yo hablé fue hace 4 años, ¿verdad? Entonces, no ha habido ninguna conversación en ese sentido. Ahora, que si yo creo que una coalición sería bueno, sí, yo creo que una coalición sería una buena cosa, siempre y cuando la coalición gire en torno a ideales, a propuestas y a principios comunes y compartidos por todos, lo cual automáticamente descarta a partidos políticos que tengan ideas muy diferentes en temas que son importantes para el futuro del país. Pregúntele, ¿verdad?, ¿cuál gobierno quiere que nos dirija? ¿Cuál gobierno quiero que nos dirija? ¿O será que te están preguntando el gobierno ideal? Roxana Soto dice, me encantaría que se dé. Nelson Chacón dice, claro que es un grupo necesario, estamos cansados de lo mismo. Bueno, yo creo que muchas veces de estas noticias pues puede salir algo interesante también. El problema con estas noticias, Evelyn, es que más bien introducen ruido innecesario. Si nos vamos a sentar a conversar de la posibilidad de hacer una coalición, deberíamos de hacerlo primero en privado, sondear, ver qué entiende usted por coalición, qué entiendo yo por coalición, con quién sí se aliaría usted y con quién no se aliaría usted. Si tenemos un campo en común, entonces sí, sigamos adelante conversando, llevémoslo a las asambleas de los partidos para que los partidos aprueben
¿verdad? Y lo hacemos con transparencia. Pero empezar a mandar mensajes por medio de la prensa introduce un ruido innecesario. Ahora, ¿cuál es el gobierno que yo quisiera para Costa Rica? Yo quisiera un gobierno liberal para Costa Rica. Un gobierno liberal como los que Costa Rica tuvo casi de manera interrumpida desde la independencia hasta 1932. Es que la gente cree que los liberales comen niños, ¿verdad? Y que son peligrosísimos y no conocen la historia de Costa Rica, que es una historia muy rica, pero desde la independencia hasta 1932 Costa Rica tuvo una sucesión de gobiernos liberales que establecieron la base de lo que hoy es Costa Rica. La gente tiene ideas extrañas de lo que es ser liberal. Y un día como ayer, que se celebraba, ahora no me acuerdo qué número de aniversario de la Ley General de Educación, que fue cuando se estableció la educación primaria como un servicio obligatorio, universal, costeado por el Estado. Esto se hizo en un gobierno liberal, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, hay que volverle a explicar a la gente los beneficios del liberalismo. Yo quiero un gobierno que respete a las personas, a los ciudadanos. Yo quiero un gobierno que sea pequeño, ágil, eficiente y fuerte en las áreas en las que tiene que serlo, que brinde servicios públicos de primera calidad, sobre todo seguridad, justicia, educación, salud, infraestructura, y ojo, que no quiere decir que el gobierno tiene que administrar las cosas. Hemos visto que por ejemplo, cuando la Caja ha concesionado EVAIS, funcionan mucho mejor que bajo la administración de la propia Caja. Entonces, la responsabilidad sigue siendo del Estado. La forma en que se organiza, quisiéramos cambiarla, ¿verdad? Pero entonces, un gobierno que brinda esos servicios de calidad y deja que el sector privado, fomenta que el sector privado se dedique a todas las demás actividades que hace mucho mejor el sector privado, que pueda crecer, que pueda generar riqueza y que por medio de la generación de riqueza genere empleo para todo el mundo. Me voy a la cereza en el pastel. Todo pasa por algo. Esta es la cereza en el pastel. La cereza en el pastel. Todo pasa por algo. Esta es la cereza en el pastel. La cereza en el pastel. Aquí tiene Eli la cereza en el pastel y te voy a decir que hemos tenido comentarios de todo. Hemos tenido comentarios que están a favor del gobierno y de lo que está haciendo, y hemos tenido comentarios en contra de lo que está haciendo. Uno de ellos dice: la base de lo que hoy es Costa Rica fue justo después del periodo que usted menciona, después de los 40. Ese es el engaño que nos han introducido por medio del adoctrinamiento en la educación pública costarricense desde 1948 para acá. A partir de 1948 nos han hecho creer que Costa Rica tuvo un Big Bang en 1948, que antes del 48 aquí había caos y oscuridad y que vino Dios en la figura de Figueres y dijo: hágase la luz, sepárese los cielos de la tierra y de los mares, y se ordenó todo. No es cierto, Costa Rica era un gran país antes de 1948. Interesante que don Eli quiere una administración de justicia fuerte, pero ataca los salarios de los funcionarios judiciales. Una cosa no tiene que ver con la otra. Yo no ataco los salarios de los funcionarios judiciales. Yo sí creo que los funcionarios tienen que tener remuneraciones decentes, acordes con la función y con las responsabilidades que llevan a cabo. Lo que yo ataco es el régimen de privilegios y gollerías que se han autorrecetado los funcionarios públicos en general, incluyendo a los judiciales, que hacen que sus salarios crezcan varias órdenes de magnitud por encima de la inflación todos los años, con lo cual el gasto público se dispara y el déficit fiscal no se puede controlar. Y también hay muchas felicitaciones por tu pensamiento y bueno, para que sigas adelante con esta gran labor que estás haciendo y que esperan que esta labor llegue a oídos de la Presidencia de la República. Por las buenas y malas opiniones pongo yo mi cereza en el pastel. Vos. Y yo voy a poner mi cereza en el pastel por un gobierno liberal en el 2022 que le permita a Costa Rica volver a crecer, volver a generar empleo, volver a
a generar soluciones para los problemas reales de la gente en un ambiente de armonía, no de confrontación entre unos ciudadanos y otros, entre ciudadanos privados y públicos. Eso es lo que el liberalismo quiere, que cada uno pueda desarrollar su proyecto de vida dentro del marco de la ley a su antojo. Un saludo a don Eli, el 100% de acuerdo con lo que indica. Costa Rica fue la segunda ciudad del mundo con electrificación pública antes del 48. Mucho Jesús antes, Jiménez 70 Zamora años. declara la educación gratuita, obligatoria y costeada por el Estado antes del 48. Así es. A estudiar historia todos. ¿Y saben por qué lo pongo? Por las opiniones buenas y malas, porque también la prensa debe ser independiente. Ahora que hablamos de privacidad de datos, me preocupa a mí mucho que la prensa mantenga su independencia y su objetividad, sobre todo en momentos en los que hay crispación social y política. Una prensa independiente, una prensa objetiva, también es clave dentro de todos los poderes, dentro de todos los equilibrios de este país. Una prensa objetiva, yo creo que es materia de ustedes, los ciudadanos, exigir. Gracias, Eli. A vos las gracias y a toda la audiencia, los que hicieron comentarios favorables y desfavorables. Porque eso es bueno. Así es, y uno aprende y tiene la oportunidad también de explicar algunas cosas que la gente malinterpreta. Yo aprendí de historia. Para que logre el cambio, el liberalismo debe asegurarse de tener muchos diputados como usted. Gracias, Eli. Muchas gracias.